Si tuviéramos que resumir las conclusiones, os traeríamos las conclusiones que la presidenta del comité organizador científico, pues ha resumido. Nos dice que al escuchar la voz del paciente, cuidador y profesionales, hemos obtenido estas conclusiones. La atención integral al paciente-familia ha de ser efectiva en todos los aspectos de la asistencia, siendo necesario identificar y abordar las necesidades emocionales como una parte más de los cuidados, que los vínculos psicológicos emocionales del tándem paciente-familia se tambalean ante un diagnóstico de cáncer, que los pacientes necesitan la sonrisa, el abrazo, el contacto físico, ser acurrucados. Uno de los ponentes nos dijo que el paciente era en este momento tan vulnerable que lo que pedía era el abrazo de una niñera. Nos habló de la teoría del apego al profesional sanitario y nos dijo que es por ello necesario pues, mejorar todo lo que es la formación en habilidades emocionales y de comunicación por parte de los profesionales enfermeros y enfermeras. Que las mejoras en la organización para que el paciente tenga un acceso rápido a la asistencia y a un profesional referente son fundamentales, que cuando lo necesite pues es uno de los aspectos más relevantes que vamos a encontrar ante un diagnóstico de cáncer, la rapidez y saber quién es mi enfermera de enlace pues va a ser fundamental. Que también era muy importante que las plantillas fueran las adecuadas, que las enfermeras no trabajaran a destajo, que tuvieran tiempo para esa sonrisa, para ese abrazo, para ese escuchar al enfermo, que es un reto cambiar actitudes para que la relación interprofesional y con los pacientes sea más efectiva, que sin duda una de las herramientas que podemos encontrar es la respuesta empática, que los pacientes esperan tener una información veraz, pero solo de lo que ellos quieren saber. No tenemos que imponer la información, ni tenemos que, de algún modo, no dársela y no anticipar que no está dispuesto a escuchar. Mantener siempre la privacidad, respetar en todo momento sus decisiones, ser capaces de transmitirles esperanza y cuidar las formas cuando estemos actuando, que sería otra de las grandes demandas que habíamos visto, pues sobre todo entre los pacientes que han estado con nosotros en estas jornadas. Que la voz del paciente, tenéis el privilegio de formar parte de los cuidados del paciente oncológico porque ellos nos lo dan todo, sería una de nuestras frases dentro de las conclusiones de estas jornadas. El miedo, la ansiedad, el sufrimiento, todas esas sensaciones acompañan al paciente, sobre todo pues al largo superviviente, a lo largo de los años. Que las enfermeras oncológicas tenemos la responsabilidad de atender las emociones del paciente, que es un área que relegamos fácilmente, bien por falta de actitud o de formación en esas habilidades de comunicación y que deben de estar siempre presentes durante todo el proceso de la enfermedad oncológica. Que la información que proporcionamos a los cuidadores debe ser exhaustiva, al cuidador principal, a la familia, sobre todo ante los efectos adversos de los tratamientos. Piden una oportunidad para entender lo que informamos y tiempo para aclarar sus dudas, que el agotamiento físico y emocional en el cuidador es una realidad, por tanto también debemos de tener esa disposición a cuidar del cuidador principal y de la familia y entenderles, intentar una mejora en la respuesta empática, ser capaces de mantener su privacidad y su intimidad en el ingreso hospitalario, que a ser posible sería deseable que las unidades de oncología tuvieran habitaciones individuales, que los cuidados en pediatría oncológica tienen una dificultad añadida, porque no podemos tratar al niño como un adulto pequeño, tiene por sí solo una serie de características que van a exigir un cuidado excelente, en el sentido de que la medicación siempre que le vamos a poner es de alto riesgo, el niño va a cambiar en sus proporciones, en peso, talla, y tenemos que ser muy exhaustivos cada vez que vamos a poner una medicación, de tener la seguridad de que la dosis que le ponemos es la que corresponde con su peso y con su talla, es decir, con su superficie corporal. Bueno,
Que la seguridad es un sentimiento de protección frente a carencias y peligros externos que afectan negativamente a la calidad de vida. El proceso oncológico vulnera la seguridad familiar y social del paciente, no solo los efectos adversos a los tratamientos. En cuanto a los aspectos legales de seguridad laboral, pues recalcar que existe una normativa específica para todos los profesionales que estén expuestos al riesgo de la administración de estos fármacos citostáticos y además del riesgo biológico y ergonómico. Hablar de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establecer un plan de prevención y bueno, cuando el riesgo no se erradica, pues existe un derecho a recibir complementos económicos por peligrosidad, toxicidad o penosidad. La asistencia sanitaria es una práctica de riesgo. Según el estudio ENEAS, un 10% de nuestros pacientes que ingresan en un hospital va a sufrir un efecto adverso. De estos, un 42% se habrían podido evitar. Que las causas suelen ser por fallos técnicos, factores ambientales y de capacitación profesional. Recalcar de forma importante que los cambios en la organización para mejorar las condiciones de trabajo, dar al paciente un papel activo para evitar esos efectos adversos. También fue una de las cosas que más recalcaron nuestros pacientes, que no nos sintamos de algún modo agredidos en nuestra estima profesional cuando ellos se convierten en garantes de su propia seguridad. Implantar estrategias de seguridad, analizar los riesgos, buscar las evidencias en la práctica para hacer prácticas seguras. Van a ser todos aspectos que mejoran esta seguridad clínica. Que existen estudios que evidencian la disminución de estos efectos adversos y costes sanitarios cuando existe una coordinación de actuaciones dentro de este equipo multidisciplinar terapéutico. Y que la enfermería puede garantizar la mejora de la seguridad a través de la incorporación de evidencias científicas que se integren en sus buenas prácticas. Existen herramientas de mejora para la seguridad del paciente y el problema de seguridad del paciente empieza a ser importante y a investigarse a partir del año 2002. Y bueno, pues resumiríamos diciendo que primum non nocere debe ser el eje de la asistencia. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en la presentación de nuestras jornadas. Bueno, ahora daremos respuesta a alguna de las preguntas que nos habéis hecho por el foro. A ver. Ana, para ti la primera. Bueno, la primera os la voy a leer. ¿Consideráis que la formación actual en enfermería es suficiente para saber manejar las situaciones emocionales complejas que se dan en los pacientes oncológicos? Bueno, lo hemos comentado antes de empezar esta presentación. Yo creo que en la carrera bueno, se nos dan unas nociones, pero que realmente la formación se adquiere con la experiencia y sobre todo con estos pacientes oncológicos. Siempre nos estamos formando las enfermeras en todo tipo de temas, pero este es el que yo creo que es el más difícil y el que más demandamos todas. Entonces yo creo que ahora sí en el grado de enfermería está más instaurado, ¿no? la formación en este tema, pero bueno, al final es teoría y la experiencia es la que cuenta. Sabes tratar a los pacientes cuanto más tratas a los pacientes. Bueno, la segunda pregunta viene de Tarragona. Nos dice: las enfermeras tienen un papel importante en el control de los efectos adversos, pero se realiza de una manera muy distinta en cada hospital. ¿Sería necesario un consenso sobre este tema? Pues sí, yo creo que hemos dejado claro en la presentación de las jornadas que sin duda un consenso sería muy importante. Tener un plan de actuación en esos protocolos, en esas guías clínicas, que realmente pues fuera indiferente estar tratándose en Tarragona, que en Murcia, que en Madrid, que tuviéramos todos ese modo de actuación un poco consensuado y sabiendo cómo estamos actuando. También es verdad que el motivo de estas jornadas y de nuestros congresos es siempre precisamente consensuar los cuidados, es decir, qué estamos haciendo, qué están haciendo otras enfermeras y ver realmente
si hacemos lo mismo y si lo hacemos diferente, qué es mejor o qué cambios deberíamos de introducir en nuestra práctica clínica para mejorar la seguridad del enfermo. Otra pregunta nos la hace Conchi. ¿Qué es lo que más les ha impactado de las jornadas? ¿Qué impresión han tenido las mismas? ¿Son importantes para la enfermería oncológica? Bueno, yo creo que lo que más me ha impactado es la cantidad de comunicaciones referidas a la seguridad emocional, porque bueno, cuando planteamos las jornadas el tema de la seguridad abarcaba todo, pero bueno, siempre estás pensando más en la seguridad física, ¿no? de tratamientos, del personal, del paciente, pero la seguridad emocional es muy importante y se le da mucha importancia en las jornadas. La siguiente pregunta nos la hace Antonio. Dice, ¿creen que estas jornadas se han dado estrategias para el manejo de la seguridad emocional en los pacientes oncológicos por parte de los profesionales de enfermería? Sí, yo diría que sí. Tanto en las comunicaciones como en las presentaciones de las mesas temáticas, destacaría la de Pedro Ventura, que nos habló de la respuesta empática, nos ayudó un poco a hacer esa estrategia en la que nosotros tenemos que hacer el trazado de nuestra distancia terapéutica. Es decir, ¿cómo puedo estar yo al lado del enfermo? ¿Cómo puedo ayudarle en su seguridad emocional para que no se derrumbe, para que tenga esperanza, para que tenga alegría, para que no se vea desbordado por sus emociones sin que yo también me vea implicada y traspase esa distancia que de algún modo me impida ayudarle y además me esté dañando a mí. Pienso que sí que se han dado estrategias y que han estado bastante bien. Desde Madrid nos hacen otra pregunta. ¿En sus hospitales tienen sesiones de trabajo en conjunto con los oncólogos? ¿Cómo se comunican con ellos habitualmente? Yo tengo que decir que no. Bueno, yo soy de hospital de día, creo que en hospitalización sí que las tienen y que son muy efectivas, pero bueno, sería bueno tenerla en todos los servicios. No sé si el tuyo, Paz, hay reuniones. No tanto como nos gustaría ni en la medida en la que nos gustaría, pero sí es verdad que cuando hablamos del equipo terapéutico, una de las cosas que cambió es precisamente esas sesiones de trabajo que deberían de ser en conjunto, ¿no? Quizás a veces o por las prisas, por el exceso de trabajo, no es tanto como se debería de desear, la verdad. En mi hospital sí que empezamos a hacer sesiones con el psicooncólogo hace unos años y la verdad es que resultaba muy bien para el manejo de situaciones difíciles de pacientes concretos. Pero bueno, pues por las prisas y el tiempo que vamos siempre corriendo, pues se dejaron de hacer. Tendremos que retomar. Bueno, desde Madrid también dicen si en estas jornadas se trató en algún momento de la sobrecarga emocional que sufre el propio profesional sanitario durante el cuidado del paciente oncológico. Sí, bueno, en general la enfermería sabemos que es una profesión que sufre muchísimo del síndrome del quemado, el burnout, que hay un gran abandono a lo largo de la vida profesional por parte de muchos profesionales sanitarios, enfermeros y enfermeras. Y no se trató en profundidad, pienso, la sobrecarga emocional, No. pero sí se trató más de las emociones del paciente en este caso. Pero de algún modo sí pusimos de manifiesto sobre la mesa que verdaderamente el profesional de enfermería que está en una unidad de oncología pues puede sufrir una sobrecarga emocional dando respuesta a estas emociones de los pacientes. Nos hemos dejado una por aquí. Hay otra. Me gustaría saber cuál ha sido la impresión general que han tenido todos los participantes en estas jornadas. Hombre, no lo sabemos, pero yo creo que ha sido muy positivo y que la gente, bueno, ha estado muy a gusto y ha aprendido un montón. Esa es la idea general que nos han transmitido. Sí, han sido unas bonitas jornadas donde se ha aprendido mucho y donde tampoco hemos olvidado la parte lúdica. Siempre decimos que es una fiesta para la enfermería oncológica, además de poner en común nuestros conocimientos, pues intentamos también conocernos personalmente y han sido unas grandes jornadas
y creo que la aceptación ha sido bastante buena. Muy bien. Parece que ya no hay más preguntas. Entonces, nada, damos por concluida esta sesión. Os invitamos al Congreso de Zaragoza en mayo del año que viene, que organiza la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, y esperamos que estéis todos allí. Muy bien, muchas gracias.